Ya a ver, vamos comenzando. Se supone que teníamos que ver esos ejemplos que tenían que buscar para la parte de hueca, asociado a las tres técnicas. Hablamos un poco la anterior que hace lo mismo. ¿Cómo les fue con el tema? Hola, hola. Y nomás se envió los tres ejemplos. Lo único un poquito complicado era lo último que es el de asociación, creo que es el único que fue un poquito complicado de encontrar. Ya bueno, ahí hay varios, ¿no? En los ejemplos de hueca para asociación. El más común es el de supermercado, ¿no? Para ver la asociación, la relación entre los productos que se compran. Ahí hay un ejemplo, bueno, hay varios ejemplos en internet sobre ese tema. Luego también la parte de, Yo encontré hay uno otro, sobre hay otro cómo, ejemplo perdón, de, ¿cómo? yo encontré uno sobre cómo eh, los de un hotel, las partes que tiene, ¿no? O sea, si tiene gimnasio, restaurante, todo influía en una calificación mayor dentro de su. Ajá, también puedes ver de qué manera servicios de una determinada institución están relacionados con o asociados al a la cantidad o al número o a la percepción o a la calificación que se le da a un entorno, ¿no? Es otro típico ejemplo también, ¿no? Por ejemplo, en marketing se utiliza mucho también para ver, digamos, de qué manera ciertas promociones, digamos, no están relacionadas con el decremento de usuarios, ¿no? Normalmente a veces quiero saber cuán efectiva fue esta publicidad o esta promoción que lancé con respecto al incremento o a la disminución o al en ciertos tipos de usuarios o cosas por el estilo, ¿no? Para ver el efecto que tienen, ¿no? Entonces, para ver cuán efectivos fueron. Entonces, tratamos de buscar ese tipo de relación. Bien, a ver, qué más? ¿Cómo fue? ¿Qué otra cosa? A ver, qué otro ejemplo, qué dudas, qué preguntas. Ya mientras animan a hablar, a ver, hoy día voy a crear ya un poco la tarea. Vamos a tratar en función a los datos del COVID, también hacer un poco de minería de datos. Y lo que vamos a tratar de ver por ejemplo, vamos a, vamos a utilizar algunas de las técnicas para determinar, por ejemplo, cuáles son las principales causas que hacen que las personas mueran por esta enfermedad. Vayan pensando en el tema, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que trato de encontrar? ¿Qué es lo que voy a tratar de encontrar? A ver, ¿cuáles son las principales factores, causas, por las cuales o las condiciones por las cuales la gente fallece por esta enfermedad? ¿Es la edad? ¿Es alguna enfermedad que tienen? Porque ya hay una asociación más o menos, si quieren, preestablecida, una idea que se tiene que obvio esta enfermedad afecta más a las personas que tienen alguna enfermedad de base o que tienen cierta edad, digamos, ¿no? Pero con los datos podemos analizar y si realmente eso es verdad, o hay otras también que se están acentuando, porque ya se están descubriendo también otras cosas, ¿entiendes? Entonces la idea es analizar los datos para ver qué otras cosas podemos encontrar, digamos. Es como lo típico, digamos, de algunas cosas que ya son intuitivas, ¿no? Por ejemplo, en criminología dice, si lo matan en la calle con un sicario, entonces un ajuste de cuentas, pero puede ser que no sea, digamos, eso, ¿no? ¿Me entiendes, no? Pero hay otras causas, hay otras cosas, hay ciertas asociaciones que hacemos empíricas producto
de la experiencia, de la observación, y obvio, no necesariamente el análisis de datos con este tipo de técnicas. Entonces, pero bueno, cuando hacemos este tipo de técnicas, no solamente vemos las obvias, las intuitivas, sino se descubren otras asociaciones que se podrían encontrar, digamos, cosas por el estilo. Entonces, la idea es ver ahí, con los datos que tenemos, queremos analizar eso. Entonces, tenemos que ver primero cómo preparamos los datos, seguir la metodología, qué datos debemos preparar, luego qué técnicas vamos a aplicar, luego observar los resultados, ¿se entiende? Esa es la segunda parte de su proyecto, de esta parte en grupo, digamos, ¿no? Aplicar alguna técnica de minería de datos en esos datos para, fundamentalmente, como les digo, uno de los temas es determinar cuáles son los principales factores, causas, elementos que llevan a las personas que se contagiaron con esta enfermedad fallecer, ¿no? Se va a hacer directo la minería de datos, no se va a hacer los cubos, porque todavía hemos hecho hasta la fase 3 de Festo, falta... Sí, sí, se va a hacer obvio. Se supone que obvio para el 17 ya tenemos una fecha, tienen que presentar ya los cubos implementados, ¿eh? Ahora hay una parte documental y hay una parte de implementación, entonces ya vamos a terminar eso, pero los cubos los tienen que hacer, porque obvio es hasta el final, hasta la cuarta fase, que es la implementación, y eso ya lo tienen que presentar el proyecto para pero otra parte del proyecto es agarrar esos datos y aplicarle alguna técnica de minería de datos. ¿Entiendes la idea? Sí. ¿Ya? Entonces, sí o sí, que ya debían estar terminados sus cubos, digamos, ¿no? A estas alturas, ¿me entiendes? A estas alturas, y ya debían haber hecho, digamos, sus cubos, y no terminan de hacer el cubo, tienen que hacer en Power BI, cuadros, ¿no? ¿Me entienden? Paneles, tableros, donde puedan observar, digamos, los distintos cubos con las distintas dimensiones y puedan analizar los datos. Que no termina con hacer en Visual Studio los cubos, sino hay que hacerlo en Power BI, hacer unos cuantos cuadros, digamos, paneles donde el usuario pueda ya mirar realmente en formato gráfico o numérico, digamos, ¿no? Los datos y pueda analizar, ¿no? Vamos, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende eso. Y otra partecita va a ser aplicar un poco de minería de datos en eso. No va a ser muy complejo el tema porque, bueno, tampoco hemos tenido mucho tiempo de trabajar este tema, digamos, ¿no? Pero algo intentaremos hacer por lo menos en esa área. Y obvio el proyecto va a tener esas dos partes, la parte de Data Warehouse y la parte de minería de datos, ¿sí? Con esta pequeña... Bueno, obvio, todavía la próxima semana y la subsiguiente vamos a hablar de estos temas de minería de datos, digamos, ¿no? La próxima semana ya vamos a tratar de hacer un pequeño ejemplito. Obvio, no con los datos del COVID, sino con otros datos. Yo le voy a conseguirme un archivo de datos ya preparado, digamos, ¿no? Obvio, ya vamos a hablar de cómo llegamos, en teoría, a preparar esos datos, luego vamos a tratar de aplicar algunas técnicas, analizar los resultados, luego representar esa información, ¿se entiende? Hola. ¿Siguen ahí? Sí. Ya, entonces es un poco lo que quiero cerrar este tema, que se entienda, digamos, ¿no? Dado un determinado problema, cuál es la técnica más o menos asociada, o por lo menos entender esta técnica, qué tipo de problemas me resuelve, o qué tipo de problemas puedo tratar de resolver utilizando las distintas técnicas. ¿Me entiendes? Ese es el principal objetivo hasta ahora y que venimos hablando ya en unas 3 clases sobre este tema. Y obvio, otra vez acá viene la pregunta, ¿se está entendiendo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Digamos, ¿no? O sea, la única duda que se me viene es, hemos aprendido a identificar los tipos de minería de datos, ¿no? Dependiendo de las características. Pero esto de ¿cómo se documentaría o cómo se implementaría dentro En del... realidad hay un proceso, pues ahí les pasé un documento de la metodología, ¿no? Obvio, hay igual un proceso que se sigue, ¿no? Para aplicar un proceso minero. Y básicamente puedes encontrar mucha información en internet acerca de los pasos que se siguen para hacer un proceso de minería de datos, como le llaman proceso minero, digamos, ¿no? De extracción de conocimiento. Obvio, la metodología más conocida en esto se llama KDD,
KDD es una metodología, digamos, ¿no? Que en inglés viene de búsqueda de conocimiento en datos. Tiene un procedimiento como cualquier metodología para construir software o para hacer un avión o para hacer una bicicleta, digamos, hay un proceso metodológico. En el caso del documento que les pasé allá, es un resumen metodológico también de cómo aplicar minería de datos. En la mayoría de las metodologías lo reducen a 5, 4, 6 pasos para poder aplicar un proceso minero, que comienza con la selección de datos. En algunas metodologías comienzan definiendo, hay que entender el problema, qué quiero analizar, cómo lo quiero analizar, entender el problema. Entonces, siempre hay un proceso ahí. Luego, obvio, entender, seleccionar los datos que voy a utilizar para resolver ese problema, qué datos voy a ocupar, digamos. Luego, obvio, es ajustar esos datos al proceso que voy a hacer, transformarlo, depurarlo, simplificarlo, digamos, ¿no? Luego, siguiente paso es, aplico yo una técnica, selecciono una técnica de minería de datos, un algoritmo de minería de datos, lo aplico, obtengo un resultado, evalúo ese resultado, si se ajusta a los requerimientos que tengo, a la idea que tengo de solución del problema. Si no, puedo volver atrás, ver de nuevo, seleccionar otras variables, ver, depurar alguna cosa, quitar alguna cosa, aumentar alguna cosa que haga falta, porque los resultados que obtuve no son satisfactorios, digamos, ¿no? Y finalmente, cuando ya son satisfactorios, hay una última etapa que es la publicación de esos resultados, la exposición de esos resultados para que el usuario final pueda utilizarlo en el análisis y obvio, sobre todo en el proyecto, como se llama, de la toma de decisiones. Porque al final, ¿para qué quiero analizar esos datos? Porque esos resultados van a ayudar a alguien a tomar decisiones. ¿Se entiende? Ya sean automáticas o ya sean manuales. Yo puedo crear un sistema experto o un sistema de soporte a la gestión de ciertos tipos de datos que le ayude a la gente a tomar decisiones, ya sea que en los resultados le ayuden a una persona a decidir qué hacer o a un conjunto de personas qué hacer o, digamos, no a un software qué hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, una compañía puede utilizar este tipo de técnicas, analizar los datos para decidir, no sé, a qué empleados despedir cuando haya que hacer una reducción de empleados, digamos, ¿no? O, por ejemplo, cuando tienen muchos candidatos, pueden utilizar este tipo de técnicas para decidir a qué empleado contratar, o pueden decidir en una alcaldía, una gobernación, digamos una alcaldía, por ejemplo, va a decidir dónde debe invertir mejor el dinero, analizar o por ejemplo, ver dónde están los factores de riesgo para ciertos tipos de áreas, ciertos tipos de enfermedades, ciertos tipos de lugares, ciertos tipos de actividades, digamos, ¿no? Entonces hay una infinidad de aplicaciones, digamos, en los bancos pueden utilizar minería de datos para detectar transacciones fraudulentas, pueden utilizar minería de datos para detectar posibles clientes que se van a ir del banco. Por ejemplo, hay unos algoritmos interesantes, técnicas ahí que utilizan empresas para detectar cuando un cliente se va a ir de ahí, los va a abandonar. Entonces, ¿para qué? Mira, estos clientes posiblemente están prontos a irse. ¿Para qué? Para llamarlos, ofrecerle algún incentivo, convencerlo. No le dice, yo sé que se va a ir, digamos, ¿no? Si no tratan de volverlo a meter en el asunto, hacerlo interesar en lo que ellos están ofreciendo, para evitar que se vayan a ir antes que se vayan, porque esto se trata un poco de analizar información, obtener conocimiento. Obvio, cuando ya se van no tiene ningún sentido, digamos. O para mejorar sus ventas, o para mejorar su relación con el cliente. Entonces hay miles de aplicaciones que les puedes dar en la actualidad, digamos, ¿no? Y cada vez son más comunes las soluciones de este tipo en el área esta para poder mejorar tu negocio en todo tipo de aspectos, ¿no? Entonces hay miles de aplicaciones y lo que debes entender es qué tipo de aplicaciones se pueden requerir, tener la mente abierta y entender qué podrías utilizar o cómo podrías hacer algo para mejorar esa situación o hacer algo para solucionar un problema dentro de la empresa donde trabajas, utilizando minería de datos o utilizando básicamente técnicas de inteligencia de negocio o técnicas de Big Data para procesar esa información y analizarla y ayudar a la empresa a tomar decisiones, digamos, ¿no? Y que mejoren el negocio. Esa es la idea en el fondo, ¿no? Y cada vez esto se está volviendo más común, ¿no? Cada vez es más
más común que las empresas comiencen a utilizar sus datos para analizarlos y poder utilizarlos en la toma de decisiones. Estamos pasando a un modelo donde antes para tomar una decisión lo hacían en función de, desde que el tipo, ya he visto en muchos negocios que iba, el dueño del negocio iba a donde un brujo a que le diga si le iba a ir bien o mal y tomaba su decisión en función de eso, ¿no es? Hasta llegar a los tiempos modernos donde las empresas toman las decisiones, digamos, no basado en lo que le dijo el brujo o lo que le salió en su horóscopo o lo que sino basado en el análisis de sus datos para decidir si invierten en ese producto, si mejoran esto, si hacen aquello, si entonces todo el tiempo están utilizando el análisis de datos para poder tomar decisiones. Y hacia eso vamos, a hacer que cada vez las computadoras agarren los datos, lo analicen y comiencen a utilizarlo en la toma de decisiones. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, entonces otra vez, el primer paso es entender qué tipo de problemas podemos resolver con minería de datos y luego entender un poco de qué hacen las técnicas y cómo podemos aplicar esas técnicas en la solución de unos determinados problemas. Esa es la idea inicial. Luego vamos a ver un poco ya en lo procedimental cómo se aplica en esta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio la próxima semana de cómo voy aplicando esto, digamos, ¿no? Para ya utilizando software o como que obtengo, qué me sirve, qué puedo hacer con ello, digamos, ¿no? Vamos, y ahorita lo que estamos tratando, y hoy día terminamos este tema, es tratar de entender esos conceptos básicos, y bueno, a ver, ahí es las preguntas, las dudas que tienen con respecto por lo menos a esas tres técnicas, ni siquiera estamos tratando de analizar todas las que hay, sino por lo menos las básicas, ¿no? Y otra vez, preguntas, dudas. Sobre eso, yo he estado, leí un poco, o sea, leí sobre lo que es minería de datos y hay algo que me confundió, es que hay algunos que tratan que esas partes que nos explicó, ¿no? Es que son asociación, clustering, agrupación, eso son etapas dentro de la misma minería de datos, no que son clases, No son técnicas. son técnicas, o sea, cada una es una técnica diferente. Ajá, cada una es una técnica diferente, no son parte del proceso. El proceso de minería de datos son pasos. ¿Qué hacen el primer paso? Segundo, eso es un paso metodológico, ¿no? Pero obvio, cuando ya llegas al punto que tienes que aplicar, tienes que seleccionar o elegir qué técnica vas a aplicar. Dentro de cada una de las técnicas existen algoritmos. Eso es otra cosa, digamos, en las de agrupación, por ejemplo, existen N algoritmos que se pueden aplicar y que dependiendo de cada algoritmo, puedes obtener variaciones en los resultados, más preciso, menos preciso, más orientado a cierto tipo de información, otros más orientados a otro tipo de información. Por ejemplo, algo clásico en ya algo clásico en este tipo de situaciones, por ejemplo, de los algoritmos. Hay muchos algoritmos que trabajan con datos discretos y otros que trabajan con datos continuos, ¿no? Entonces, obvio, debe entenderse que un dato discreto es, por ejemplo, un valor ordinal, digamos, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Dentro de un dominio ordinal, como le llaman, y el otro dentro de un dominio continuo. Si quieres, hay algoritmos que no te soportan valores reales, solo valores enteros, ¿no? O no soportan valores, múltiples valores, solo valores binarios, ¿no? 1, 0, Juan o Pedro, blanco, negro, digamos, ¿no? Entonces, ahí dependiendo de los algoritmos, algunos se ajustan mejor a ciertos problemas que otros, ¿no? Y también hay que aprender a conocer los distintos algoritmos y qué ventajas o desventajas las tienen. Bueno, todavía no estamos hablando de ese tema, pero obvio, una cosa es una técnica, pero dentro de esa técnica existen muchos algoritmos también. Pero tampoco esos son fases o ¿no? Son simplemente técnicas dentro de minería de datos que se pueden aplicar. Los pasos metodológicos para hacer un proceso minero ya es otra cosa. ¿Se entiende?
Sí, ahora sí. ¿Preguntas, dudas? Vamos, señores. Hablen, hablen. Hola. Se han dormido ahí. Por ejemplo, este es el típico. Hay muchos de estos, ¿no? Por supuesto. Podría compartir ahí. Hay muchos de estos diagramas que van a pillar del proceso de minería de datos. Y como le dije, estos son los 5 pasos, digamos, obvio. Por ejemplo, en esta descripción metodológica que hablan del proceso minero, hablan, bueno, que el primer paso debería ser analizar, entender el problema, analizar el negocio. Luego es lo otro, lo que estábamos hablando, de analizar los datos, ver cómo están los datos, ¿entiendo? Luego hay que preparar esos datos, digamos, ¿no? Finalmente aplicar un modelo de minería de datos, digamos, ¿no? Luego se aplica ese modelo, se evalúa los resultados y se puede ya desplegar o presentar esos datos o volver para atrás, volver a ver si no lo hice bien, volver a analizar los datos. Normalmente en la mayoría los presentan como metodologías, digamos, ¿no? Recursivas y incrementales, digamos, ¿no? Este es un clásico recursiva, ¿no? Y incremental, digamos, como son la mayoría de las metodologías modernas. Si habrán notado, digamos, de las metodologías más clásicas a las modernas, de ser procesos secuenciales, con un alto dependencia de antes o previo, se han vuelto más autoincrementales, más recursivos, digamos, porque obvio la idea es que el proceso no se haga de manera secuencial, sino progresivo y se vaya pasando de, de un análisis básico a un análisis mucho más detallado, digamos, ¿no? La mayoría de las metodologías actuales, digamos, ¿no? Tienden a hacer eso, ¿no? A hacer metodologías que son recursivas y autoincrementales. Ustedes habrán visto, digamos, en las metodologías que vieron en sistemas de información, ingeniería de software, han visto que las más modernas tienen esas dos características, ser recursiva y que ser autoincremental. No sé si me comprende. Y, Hola. y todo ese proceso es documento, o sea, o lo van. Claro, obvio, cuando tú ya haces, igual como cuando haces cualquier análisis, digamos, ¿no? De cualquier software, obvio lo vas documentando, ¿no? Vas describiendo esos elementos, vas construyendo esos elementos en las distintas fases, vas generando modelos, documentos, ¿no? Que representan al final el proceso. ¿Y en qué En punto este caso no hay diagramas, digamos, ¿no? Como lo que ocurrió acá, que yo, por ejemplo, el modelo multidimensional voy a generar algunos diagramas. Aquí sí hay procesos, digamos, que vas a documentar, pero no hay diagramas, si quieres. Si lo que estás buscando es un diagrama que haga algo, no hay diagrama. Es un proceso de análisis pero sí hay una metodología. ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Qué tienes que hacer después? Pero el resultado de eso no hay, por lo menos en la mayoría de las metodologías que conozco, no hay diagramas que se generen o algún grafiquito, digamos, pero sí se documenta, por supuesto, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando haces el análisis de los datos, tienes que documentar qué datos van a qué datos se van a tomar, qué significa cada dato. Con los que le mencioné, por ejemplo, ahorita lo voy a compartir acá un poco, que no sé si lo vieron. Voy a ir, por ejemplo, acá creo que
quiero, qué es lo que quiero. A los ejemplos de Weka, no sé si lo vieron. ¿Y en qué momento de ahí se utilizan los programas como Weka? Una vez ya lo preparas, lo utiliza porque aquí ya los tienen implementados los algoritmos. Entonces ya una vez lo tienen los datos preparados, entonces ahí puedes utilizar cualquier herramienta ya para procesar esos datos. ¿Entiendes? Si quieres hasta el tercer paso, donde lo preparas los datos, los tienes listos. Después de preparar los datos, ya tienes el archivo, los datos bien armados para procesarlo. Ahí ya puedes utilizar un montón de software que existen como Weka, el mismo SQL Server, digamos, tiene una herramienta de BI que tiene para minería de datos, digamos, ¿no? Luego tienes Orange, tienes también el mismo, ¿cómo se llama? Ventajo, luego tienes ¿cómo se llama? Otro, ay, se me ha ido el nombrecito. Hay un montón de software que te ayudan a hacer esos procesos de minería y que los tienen, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a abrir un editor, como verás acá, digamos, ¿no? ¿Ves? Este es el archivo. La data está acá, en realidad, digamos, al final. ¿Ves? Esta es la data, pero aquí alguien te dice qué significa, por ejemplo, ese atributo, qué valores toma, cómo interpreto esos datos. Entonces hay todo un análisis, hay un proceso, no es que de pronto solo lo pongo ahí y a ver qué sale, sino que el experto en eso define qué es qué atributos va a tener, qué significa cada atributo, cómo voy a entender ese valor, ¿no? Luego qué espero obtener como resultado. Entonces hay todo un proceso para Obvio, ¿qué es lo que llegas a terminar esto? El archivo ahí, un archivo normalmente listo para ser procesado por el algoritmo, y el algoritmo en base a esta data va a encontrar un resultado. Y aquí ya puedes aplicar cualquier software que tenga eso, una vez tienes la data preparada. Obvio, a veces tienes que hacer, como en el caso Weka, preparárselo en el formato que Weka necesita, porque este es un formato que crearon los de Weka. Le dicen, mira, lo que necesito es que primero me definas qué atributos van a haber, me definas para cada atributo el dominio de valores que va a tomar, digamos, ¿no? Luego, después de definir los atributos, su nombre y el dominio de datos que va a tomar, necesito que me definas, ya me pongas la data ahí abajo. Ese es el formato que se inventó el bicho que creó Weka, pero igual que este formato, SQL Server, por ejemplo, en su herramienta BI, también te da un formato, como deberías especificar, cómo debías preparar esos datos, y otras herramientas también, digamos, ¿no? Algunos desde archivos planos, otros archivos binarios son los que utilizan para preparar los datos. Entonces, el trabajo grueso del sistema en realidad tiene que ver con preparar los datos. Pero para preparar los datos tienes que entender el problema. Normalmente en este negocio no trabajamos solos, porque, por ejemplo, si alguien quiere ver, analizar sobre la enfermedad, tienes que trabajar con un epidemiólogo, digamos, ¿no? Que es el que entiende qué es lo que está buscando, qué investigación está haciendo, qué quiere encontrar, qué debería tomar en cuenta, digamos, ¿no? A ti, como no entiendes nada de eso, no vas a sacar nada, vas a tener que trabajar. Y entonces él va a decir, esto es lo que necesitamos, esto, y entonces tu trabajo a ti es ver cómo obtiene esos datos, cómo los prepara esos datos, luego explicarle cómo funcionan las técnicas que pueden obtenerse, pero al final el que va a interpretar, evaluar, digamos, y definir qué es lo que se necesita, debería ser el experto en el área sobre el cual estás analizando. ¿Se entiende? Hola. ¿Siguen ahí? Sí, estamos vivos, estoy. ¿Siguen vivos? Sí, se entiende alguna pregunta, entonces de eso se trata, digamos, ¿no? En este negocio, por ejemplo, no lo haces, no es el informático. Imagínate si vas a hacer un análisis en medicina, no tendrás que saber de medicina, pues para ¿no? Si vas a hacer un análisis financiero, no vas a tener que saber de finanzas para poder entender cómo analizar esas cosas, digamos. Las veces que yo he trabajado en esto, siempre he trabajado con alguien que es el experto, se podría decir. Una vez hicimos uno para un análisis de esto para las enfermedades tropicales con la gente de Senetrop, y trabajé con un tipo, un extranjero, digamos, que era un experto en esta macana, y él es el que decidía qué era lo que se debía tomar en cuenta y obvio nosotros hacíamos la parte técnica, sacar esa cosa que él necesitaba de la base de datos, prepararlo
explicarle cómo se aplican estas cosas, qué salía y qué no salía, y él era el que luego evaluaba y decía si servía o no servía, digamos, ¿no? Si le satisfacía o no, de acuerdo a lo que entendía. Alguna vez trabajé también en la banca, hicimos alguna y trabajé con gente de finanzas, que era el que entendía que era lo que quería, digamos, ¿no? Y así, digamos, ¿no? Se trabaja un tiempo, también hicimos un trabajo para la policía, digamos, ¿no? También nos apareció ahí un criminólogo, digamos, ¿no? Que era el que entendía qué era lo que quería hacer y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, así es como se trabaja en la vida real en este tipo de cosas, ¿no? Siempre hay el que entiende qué es lo que quiere y obvio vos sos la parte técnica. También podrías vos ser el que sabés y hacerlo todo, pero es difícil en este negocio que vos sepas de todas las áreas y todo un poco para poderlo hacer solito, digamos. Normalmente no funciona, son tan áreas tan diversas que obvio sería difícil que un informático sea médico, sea un financiero, sea un economista, sea un sociólogo, sea un ¿no? Para que le entienda todo, digamos, ¿no? Y pueda hacer solo el trabajo del análisis de la información. A lo que nos toca a nosotros entender la parte técnica y cómo se aplican, para qué sirven, cuál es el input, cuál es el proceso, cuál es el output, cuál es la metodología, cómo se sigue, digamos, ¿no? Eso. Digamos. Entender todos los problemas y buscar una solución, no. Porque nosotros lo que resolvemos son problemas computacionales. ¿No? Los otros tendrán que buscar qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Es como cuando vas a hacerle un sistema a alguien, si le vas a hacer un sistema, no sé, financiero, tendrías que saber de finanzas para hacerlo, ¿no? Te juntás con lo que sabes de finanzas y que te expliquen qué es lo que necesitan y ya vos lo haces, sin necesidad de comprender a fondo cómo funciona. ¿Se entiende? Hola. Un trabajo en conjunto entonces. Sí, sí, en este negocio es, no sé si alguna vez escucharon, ustedes no lo han percibido todavía porque la universidad es media cosas raras, ¿no? A veces nos separamos mucho de la realidad a veces en la academia, ¿no? No sé si alguna vez han visto, en la mayoría de los perfiles dice, debes tener actitud para trabajar en grupo, no sé si han visto cuando te piden para un trabajo, para una cosa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad en la vida real se trabaja, no haces el trabajo solo, ni siquiera el software lo hace solo. A veces la gente cree que te van a encerrar un cubículo, te van a pasar la comida por debajo y vas a salir con el software hecho. Sí, ese era mi sueño. ¿No? Entonces, no funciona así, digamos. En realidad un software no lo construye una persona, ¿no? Son un montón y así que tienen que trabajar juntos, coordinar, trabajar en grupos, digamos, ¿no? Va a haber una gente que es el que maneja el diseño, otra que maneja el esto, otra que maneja la arquitectura, otra que los negros programadores, digamos, ¿estamos de acuerdo? Y entonces tienen que trabajar en grupos para poderlo hacer, no es una sola persona. Y peor cuando esas áreas involucran otras áreas de desarrollo y que debes comprender, tienes que trabajar con otras personas para poder hacer las cosas. No es algo que lo haga solito. Entonces, eso es otro tema que es importante entenderlo. Por eso en muchos trabajos te dicen que debes tener condiciones, aptitudes o para trabajar en equipo, grupo, porque en este negocio no se trabaja solo. ¿Sí? Bueno, a veces tenemos imagen, ¿no? De Bill Gates ¿cómo se llama? En su cochera, digamos, ¿no? Encerrado y programando con su computadora, digamos. Seguramente en la época de los 70, digamos, ¿no? Hubo muchos desarrollos así, ¿no? De gente que estaba en la cochera y lo hizo, digamos, ¿no? Ni siquiera solos, digamos, ¿no? Pero bueno, tienen esa imagen de que hacer un software es eso, ¿no? Encerrarse en un cuarto y salir con un software al otro día. Pero eso, bueno, eran los 60, los 70, mucha de la ciencia como era nueva, entonces no había mucha metodología, no había mucho proceso de ingeniería, era pura habilidad y ganas la gente, ¿no? Ahora ya no es así, digamos, ¿no? Ahora hay proceso de ingeniería, ¿no? Y que obvio eso hace que puedas construir y hacer cosas complejas, ¿no? Ya, señores, preguntas. No desviemos mucho de el asunto es sobre las tres técnicas. No sé si quedó claro, si hay alguna pregunta, alguna duda, porque ya se nos está yendo
la hora ya tengo que entrar en otra. Entonces, la próxima semana vamos a hacer un pequeño ejercicio, un ejemplito. Obvio, le voy a pedir que los documente, también siguiendo la metodología, muy similar a lo que hicimos en el otro, ¿no? Pero obvio, mucho más rápido y más corto. De momento hacemos entonces del trabajo grupal los cubos y vamos Sí, viendo. porque tienen que terminar ya el proyecto, digamos, no hoy día la voy a publicar todas las tareas con fechas y tienen que terminar y obvio no termina con hacerlo en .NET, sino tienes que hacerlo en Power BI, digamos. Y luego también hacer esta otra parte y ya con eso terminamos. Acuérdate que ya estamos a 3, falta básicamente 14 días, 2 semanas exactamente, para poder terminar con este tema, ¿no? Oh, ya, sí, eso estaba viendo porque ya, o sea, ya nos pisa todo el tiempo. 2 semanas Sí, ya. sí, porque obvio, ya también a los que no le dé el tiempo, deben, ¿me entiendes? Si no quieres que vamos a repetir otro poco, vamos a avanzar más cosas, vamos a reorientar otro poco para octubre, pero si quieres terminar la hora, ya estar con Note y irte tranquilo a vas a tener que meterle un poco más duro, ¿no? A dar las notas entonces cuando termine esta temporada. Claro, claro, ya te voy a dar la nota, esa nota, yo no la puedo meter porque no está habilitado el sistema, pero bueno, en octubre cuando termine te lo voy a poner, digamos, ¿no? Y a los que no le dé, ni modo, hacemos de nuevo todas las cosas, digamos. Obvio, va a haber más, como va a haber más tiempo, va a haber más cosas, entonces obvio, va a haber más de cosas, vamos. De hecho, en este otro inicio vamos a comenzar con Big Data, lo que nos dio para comenzar por ahí y terminar seguramente con minería o con Data Warehouse al final, ¿no? Ya. Para Echarle duro no nomás. sea aburrido repetirlo de nuevo todo. Pero bueno, va a haber eso, como ya también tenemos una ya hay un contenido ahí, ya hay tareas vamos a aprovecharla y vamos a ir como que volviendo a repasar esas cosas, ¿no? Pero bueno, con ustedes que estuvimos desde el comienzo, digamos, desde marzo prácticamente con algunos, entonces obvio para que no sea en vano toda esta cosa, vamos a terminar hasta el 17, ¿no? Y obvio pondremos una nota y se podrán dedicar a otra cosa hasta que termine este semestre formalmente, ¿no? Ya, pues. Vamos. Echarle duro nomás. Estas 2 semanas. Ya preguntas, señores, dudas, alguna cosa. No hay ninguno ahí. Queda todo claro hasta que toque hacer. Un nudo, Teche, ¿no? Y ahí está la tarea, hoy día les voy a crear todas las tareas, véanlo de una vez, terminen eso, vamos, hay tareas, algunas que no han presentado, véanlo, termínenlo, completenlo, digamos, ¿no? El lunes ya vemos vamos a hacer un pequeño ejercicio de minería de datos, que también tienen que replicarlo, ya le dije cuál es el tema, van a hacer minería de datos, vamos a tratar de ver las causas o los factores de muerte, digamos, por los de COVID, ese va a ser el análisis que vamos a hacer con minería de datos. Pero obvio no lo vamos a hacer, voy a hacer un ejemplo similar para otra cosa, para que entiendan el proceso y luego ya ustedes lo apliquen eso al caso que estamos trabajando. ¿Ya? Ya. Ya, señores, entonces, si no hay más, el lunes le seguimos, ¿ya? Ya, pues, Ya.